Bueno, hola a todos, ahora sí. Es un gusto, un placer para mí tener este espacio y la verdad ya les voy a contar un poco de cómo funciona, cómo nació y para qué lo estamos haciendo. Pero primero, Simón, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en esto y sobre todo en un espacio de este tipo, que ya no es hablar de emprendimiento, no de crecimiento, de Rappi, sino de otras cosas diferentes. Súper, gracias por la invitación, Felipe. Bueno, arranquemos por lo más incómodo. Yo creo que no hay pregunta hoy con la que quisiera arrancar, más que todo contarles el por qué nació este grupo. Y este grupo es, honestamente nos conocimos varios padres que veníamos siendo emprendedores desde antes de ser padres y nos cambió la vida. A mí personalmente, mi hija tiene 2 años, o va a cumplir 2 años ahorita, y me cambió radicalmente la vida. Yo me dedicaba 100% súper no equilibrado a Rockstar, a mi emprendimiento, a mi startup, y me cambió la vida radicalmente. No estaba preparado, me entró como una crisis de mediana edad, creo yo. Terminé en psicólogo, terminé muchas cosas pasando al tiempo, pero también me cambió mi relación con el emprendimiento y con mi empresa. Y creo que casi al mismo tiempo, o creo que un poco Sí, antes, fuiste padre por primera vez. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? sí mejor dicho, tuve un poquito de suerte que me cogió en el año, digamos, casi 8 de Rappi, ya con un equipo muy bien formado, porque sí, hubiera sido muy jodido hace 5 años pues que no había ni fines de semana, ¿no? Entonces tuve un poquito de suerte ahí. Creo que la verdad me ayudó mucho a nivel energético. También uno se va cansando y uno necesita como nuevas formas de inspiración. Y, y Emilia fue, y lo mismo fue, con Fernanda tengo otro cuento bueno, pero con la primera, con Emilia, me, me conectó mucho con, bueno, ahora huevón, ¿qué persona te vas a volver Y la vida me pide para otra esta cosa. línea? Sí, Hoy sí, ya total. la vida me pide otra cosa. Sí. Entonces, sí, me dio esa motivación de no solo construir hacia afuera, sino qué tipo de persona vas a ser para tu hija y bueno, bacano estar con otras motivaciones. Claro, cambia un montón es el por qué también uno está haciendo las cosas y como que le está generando más pasión. Yo Total, creo que total. una de las cosas que a mí más me impactó y que realmente me llevó a una crisis, no una crisis, pero a cuestionarme personalmente, es que me di cuenta que, al menos yo no puedo generalizar que la gente antes de ser papá, pero me di cuenta que yo antes de ser papá era una persona, uno nunca es completamente, porque no me considero, pero una persona egoísta. Uno cuando no tiene hijos, así tenga esposa, así tenga familia y intente ser cercano y responsable, no abandonar, pues uno come cuando quiere, duerme cuando necesita o siente que necesita, se dedica 12 horas a su empresa al día cuando lo considera y nadie sale afectado de eso. Okay. Cuando nació Elena, fue esa responsabilidad de yo ya no puedo hacerlo, perdí una parte de cómo al menos venía llevando mi vida, en donde eran mis reglas, mi estado de ánimo, y hoy sí hay alguien que se va a ver afectado por decisiones. Y eso me cambió radicalmente y me hizo cuestionarme, ¿será que yo era un fue puta egoísta toda la vida? O sea, Sí, sí. O sea, creo que los hijos son el regalo de Dios o el universo a la gente egoísta porque automáticamente les cambia el chip, ¿no? No hay que, se ahorra uno años de madurez, simplemente ahí ya está esa niña y ya no puedes pensar en vos. Pero, pero bueno, creo que también es falla de no recordarnos el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Sobre todo vos, más que muchos, tu startup es una startup de impactar un mundo de gente, ¿no? Entonces, no estás siendo egoísta, estás siendo tremendamente altruista y estás trabajando con propósito, impacto, nada más que en el día a día no se ve, ¿no? En el día a día uno está en el hueco, pero hay que recordárselo uno mismo, porque uno, si no, no se da muy duro, y pues la verdad el mundo sin los emprendedores y sin la gente que tiene también la capacidad de entregarse a una causa full, pues el mundo no sería tan lindo, ¿no? total. Hubo mucho terapia, porque me dio muy duro. Honestamente pasé por un momento muy difícil. Yo creo que se me juntaron varias cosas y yo sé cómo llevar mi vida como la llevaba.
y me sentía cómodo, como que tenía todo bajo control y lo que más, yo siempre quise ser papá, o sea, fue súper planeado, pero como que lo que más quería me hizo revolcar y decir, uy, mi approach hacia el mundo, como yo le tenía el control a la vida, en teoría, pues me cambió y ya no me sirve como la herramienta que tenía, ¿no? Pero, y me empecé a cuestionar un montón de, puta, mi trabajo me pide a veces trabajar de noche. Hoy, digamos, estoy por fuera de la casa. Viajar. Y una noche sin Elena, 2 noches sin Elena, 3 noches sin Elena, y me cuestionaba, ¿yo debería estar acá o debería estar allá? Y entonces cuando cancelaba un viaje, me sentía que estaba abandonando mi trabajo, claro, y mi misión y mi tal. Y no sabía cómo interactuar con la vida, pero algo muy bonito que me llegó y como en terapia y con coach y tal, fue, pucha, cada quien también elige qué tipo de ejemplo también quiere ser para su hijo. Y el dedicarse a una cosa, tener una visión grande, una misión en la vida y hacer algo grande, aunque tenga algunos sacrificios, total, también es un ejemplo muy válido para los niños. Uno a veces piensa, hoy en día como que parecería que uno necesita estar 24/7 con los... Pero también creo que el desarrollo personal y profesional es muy importante y les genera un muy buen ejemplo. Yo me acuerdo 100%. muchísimo de mi papá y su dedicación, y fue un ejemplo que a mí me marcó mucho. Y entonces eso me ayudó como también a replanteármelo y esa crisis como a resignificármela y decir, de pronto lo que necesito es entenderlo diferente, pero también está bien. Total, total. ¿Te ha pasado también con esa parte de la dedicación, de los viajes? Me imagino que también, sé que también tienes un montón de viajes, un montón de responsabilidades. Sí, obviamente es mucho más duro ahora la viajada, pero ahí es casi que todo es como uno vea las cosas, ¿no? Ahí casi que el egoísmo puede ser uno quedarse con la hija o con los hijos, porque uno está pues uno las ama y uno quiere estar con ellas, ¿no? La verdad, no pasa nada si uno se va de lunes a jueves y vuelve y después le dedica viernes y todo el fin de semana mucha presencia. O sea, a los 2 años ellas no van a acordar para nada que no estuviste 4 días. Uno es el que quiere estar con ellas. Y ser imprescindible. Sí. Entonces, también es ese ejemplo de poderle decir en 20 años, mira, lo que yo más quería hacer en la vida era estar con vos y mirarte riéndote, pero pues me tocan hacer estas cosas y las estaba haciendo por esta causa y por esta misión y esa es la persona que quería volverme para darte ese ejemplo, ¿no? Total. Creo que mucho de lo que podemos hablar hoy o de lo que tenemos que hablar mucho siempre es cuál es la narrativa que te tenés que echar para mantener tu nivel de energía. Y uno como líder se comienza a volver muy bueno en armar la narrativa de la misión para que todo el mundo esté motivado, pero tiene que volverse aún mejor en términos de armar la narrativa para uno y mantener su nivel energético arriba, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Aunque obviamente hay veces que todo parece que se está derrumbando, no tenemos el lujo, ¿no? Total, yo creo que esa para mí es de la parte más difícil, completamente del emprendimiento. Muchas veces uno le dice, no, la estrategia, no, para mí es esa capacidad de uno que tiene que empezar a desarrollar, de aguantar el estrés, total, la presión, y en al mismo tiempo, tratar de dar un mensaje de tranquilidad y de inspiración hacia la gente para que se monten esa idea. Sí. Y me pasó mucho con la paternidad, que fue, pucha, la energía me faltaba. No dormía bien, no fueron los primeros 6 meses muy buenos de esto. Aparte, mi esposa tuvo un embarazo que se complicó. Fue bueno, pero la mandaron a cama 3 meses, porque parecía que se quería venir la China rápido y era peligrosísimo, semana como 28. Entonces al final era mucho estrés en la casa, claro, presión, pero rockstar en llamas. Creo que, claro, aparte que lo hemos hablado fuera de micrófono, fue una época muy difícil de la empresa en varias cosas, la crisis del venture capital, la gente con mucha incertidumbre, y aparte viviendo eso, y fue, pucho, uno igual tenía que llegar a la oficina a decir, estamos vivos y hagámosle. Total. Que creo que esa para mí ha sido el reto más grande profesional mezclado con ser papá, como lo que pasa en la casa, en la oficina no importa, toca llegar con la misma energía.
100%. Bueno, Simón, y a todos, gracias por estar acá. Esta era una pequeña intro set de preguntas que tenía un poquito, o conversación que tenía preparada. Pero la idea de este espacio y el por qué lo creamos es que durante toda esta época y ese ciclo de mi vida, en donde estaba un poquito desorientado buscando todo, conocí a un founder que tenemos en común y me contó lo que estaba haciendo. Y estaba haciendo una plataforma para ayudar a padres, en general, no necesariamente empresarios. Hicimos mucho match, me ayudó mucho, digamos, esto, pero sobre todo el contarlo y entender a alguien que estaba viviendo lo mismo nos sirvió mucho. Terminamos invirtiendo en esta empresa se llama Wizard, que es host de este espacio, y decidimos crear una comunidad porque nos empezamos a dar cuenta que en realidad hay muchísimos emprendedores que están viviendo eso, empresarios que están viviendo esto, y que realmente es todo un tema que solamente con hablarlo, de verdad, oír que a otros les pasa lo mismo y nos están dando duro, la narrativa, uno se la puede contar muy diferente y nomás eso nos puede ayudar a todos. Entonces la idea de este espacio no es solamente una entrevista y no es solamente oírme a mí preguntar, porque creo que ese formato pues no conecta, sino también oír sus preguntas, que nos manden las preguntas al chat, acá no las están mandando, yo acá estoy tratando de ver, y que realmente tratemos de tener una conversación abierta. Obviamente hicimos un set, preparamos más, pero la idea es que esto sea una comunidad supremamente abierta de la gente y en donde podamos hablar de estos temas con mucha tranquilidad y que saquemos algo. La idea de esto es sacar algo, no somos expertos en parenting, en estrategias de berrinches y demás, pero sí podemos contar lo que nos ha pasado y cómo lo hemos asumido y qué hemos aprendido sobre todo. No sé si quieras darle algún mensaje o algún por qué estás acá, por qué te llamó la atención esto. Sí, creo que, mejor dicho, creo que todos los que están conectados, para estar conectados a las 7:30 de la noche, un miércoles, es que son high achievers y pues son emprendedores y quieren construir un mundo de cosas grandes. Y esa misma hambre que tenemos para todo, pues creo que la tenemos también para ser papás, ¿no? No es como voy a ser un súper emprendedor, pero llego a la casa y soy un mediocre, ¿no? Entonces, un poquito lo bonito de Wizard es eso, ¿no? Es algo que te ayuda a tener esteroides para ser un gran papá y una gran mamá y para ir uno desarrollando esa conciencia de hoy yo no me las sé todas, pero pues me voy a poner las pilas y voy a hacer lo que mi hija o mis hijas necesitan en ese momento. Yo siempre me he preguntado como que ese cerebrito de los hijos, ¿qué alcanza a entender en qué momento de su vida, ¿no? Porque uno da un mundo de cantaletas que obviamente no entienden nada y están perdiendo el tiempo. Entonces en el año 1 entienden esto, en el año 2 entienden esto, a los 2 y medio ya comienzan a entender tal cosa. Todo eso, pues, es información tremendamente valiosa. Y uno es muy ignorante. No, pues, o sea, a mí lo que me pasaba es que literalmente yo me sentía como un inútil. Es un golpe de humildad porque uno ve a la mamá y es súper poderosa y es el rol, uno es un florero al lado tratando de llevarle cosas, tratando de ayudar y ser presente, pero la mamá es indispensable. Pero uno es una hueva y no entiende un carajo. A mí me pasaba, entonces eso fue lo que más me terminó ayudando, es como buscar tipos de herramientas como Wizard donde, bueno, pues no soy tan bobo, o sea, estoy entendiendo bien, entendiendo el proceso. Pero creo que las madres tienen como un chip, uno no. Pues a mí no se me despertó. A mí se me despertó como el cariño, como el cuidado, como el protección, pero no el saber a qué temperatura se toma el tetero, cómo lidiar con un llanto, ese tipo de cosas. Total. Acá hay una pregunta. Hay varias, sí, no, pero una que me llamó la atención. ¿Cuáles considera que son los red y yellow flags cuando se trata de balancear entre el emprendimiento y la paternidad? Es decir, ¿en qué momento es que uno realmente se da cuenta, estoy muy inclinado hacia acá, necesito un poquito de este lado, o estoy abandonando acá, necesito como mediar? ¿Cómo hacer esa balanza? Eso es difícil, creo. Sí, hay... Entonces, un par de cosas. Primero, obviamente no se puede tener balance en la vida, yo no creo en el balance.
gracias a Dios hay infinitas horas de tonterías en la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues, digamos que lo primero es redes sociales. Yo no tengo redes sociales, no tengo nada. O sea, ni Instagram, ni, obviamente no TikTok, nada. Eso es cocaína digital y no le jalo a eso. A la verdad tampoco, obviamente, ¿no? El, eh, entonces, esa es una, ¿no? La otra es, pues, la rumba, ¿no? Esa, yo no tomo trago, entonces ahí tengo, digamos que una ventajita. Pero pues ya tomar trago digamos que se está regulando un poquito. ¿No? La gente le da como cosa emborracharse, entonces toma más medidito, eso les ahorra el guayabo del siguiente día, hay un mundo de horas libres el siguiente día. Entonces esa es otra donde uno puede, entonces redes sociales, guayabos, todo eso es tiempo perdido de la vida, ¿no? Y después un mundo de otras cositas que uno en ciertos momentos, así como cuando inicia la startup, cuando inició Rappi yo no tenía tiempo para absolutamente nada, cuando nació mi hija y estaba Rappi todavía, pues yo no tengo, es el mismo mindset, es yo no tengo tiempo para nada más. Claro. Entonces, Ahora peor. Ahora peor, pero exacto, pero esa decisión y eso, mira, estoy en este momento de mi vida y yo en Rappi no es porque me tocaba, es porque quería, ¿no? Ahorita es igual. Entonces es uno, ya con un poquito de más madurez, retirar de la vida o poner en hold de la vida todo lo demás. Y eso creo que uno no va a tener un solo regret de haber pasado unos años en donde toda la atención la puso en los hijos y la esposa y el trabajo, ¿no? Los amigos, si son buenos amigos, esperan un poco y tienen low maintenance la mayoría si son buenos amigos. Y creo que es por ahí. Creo que esa disciplina es la que es difícil. Y la gente pues quiere una fórmula mágica. La fórmula es disciplina, decir que no y enfocarse en esas dos cosas. Total. A mí creo que completamente, y lo que me ha servido mucho, con mi esposa hablamos mucho del tema. Y después a uno le gustaría un montón de cosas. Y hoy en día como que no lo bombardean con todo, ¿no? Necesitamos vacaciones buenas, necesitamos cambiar de carro, necesitamos... Sí. Y decimos, no, espere, quitemos de la mesa. Hoy quitemos de la mesa, porque nuestro rol hoy está... Hay algo que requiere muchísima más atención. Total. Ya va a haber momentos y tratemos de tener la mesa lo más despejada posible para tener lo esencial, que son trabajos y familia. 100%. Hijas. Creo que eso nos ha ayudado mucho, y incluso cuando yo me vuelo me dicen, no metamos esto ahorita, que es estrés, que es... Y de pronto un red flag puede ser, y esto creo que lo aprendí por Wizard cuando, y lo comencé a ver en mi hija, desde el año y medio, por ahí, algo así, uno comienza a ver que se desconectan de uno, ¿no? Y el tema es, para mí han funcionado mucho 20 minutos de sentarme en el piso con ella a jugar lo que ella esté jugando. No a querer ser chistoso, no a querer jugarle algo, no. Me siento en el piso y hacemos lo que ella quiera intuitivamente. 20 minutos uno puede sacar, ¿no? Y cuando hago eso, solo 20 minutos, ni un minuto más, ni un minuto menos, se comienza a ver unos rendimientos hermosos, ¿no? Y los abrazos son diferentes y me llama más entonces eso lo deja a uno tranquilo, que uno está siendo presente en la vida de ellas y de nuevo es hacerlo bien. Sí, yo creo que ahí también los hijos, a mí me pasa, Elena me manda señales y uno se empieza a dar cuenta, de pronto esta semana ha sido más dura y lo está sintiendo. Claro. Y para mí es un red flag, es cómo estamos como conectados o está como en su cuento y está más, eso me parece que es para mí un reto. Y la otra es que pues, yo trato, sí, cuando tengo un viaje y necesario ir, está bien, como que ya aprendí a hacer las paces, pero entonces tengo que llamarla en videollamada por la mañana, saludarla, acompañar, entonces ya me siento, bueno, pues también que aprenda que la presencia no es presencia en la casa solo, sino presencia es estar pendiente, que lo oiga, que lo vea, que tal. Sí. Porque para mí la mañana se volvió como mi ritual, lo que me da más energía es pasar un rato con ella, alistarla, acompañarla, desayunar con ella, cambiarla, y eso me genera
como esa tranquilidad también de decir, bueno, ahora sí me puedo dedicar Claro. a la guerra, ahora sí salgo con toda, porque como que cumplí y yo me recargué. Eso me parece mucho. Y había otra pregunta que de pronto no está relacionada, pero para mí tiene relación, y es que hoy también ha cambiado mucho el rol de las familias. Y ya no solamente es uno, la empresa de uno, sino también la esposa y los intereses de la esposa y cómo se complementan. A mí eso, por ejemplo, ya ha sido, al principio nos costó mucho y nos tocó sentarnos literalmente a negociar Total. entre Valentina y yo, diciendo, bueno, espere, usted también tiene aspiraciones de crecimiento y ella prácticamente que la contrató una muy buena empresa en embarazo. Entonces prácticamente que nació Elena, se acabó la licencia, ella llegó como a hacerse matar, Claro. pues para demostrar por qué estaba ahí, con ganas de crecer, ¿ta? Y entonces también, bueno, no, espere, ya los viajes no son solo los suyos los importantes, sino los míos, y nos Claro. toca empezar un equilibrio y también ese rol de ser buen co-parenting, Sí. como buen match, se me volvió también una responsabilidad de, ya no son dos cosas, Elena y Felipe, Sí. sino ser buen 100%. esposo. 100%. Y lo bonito de ese amor de los hijos es que, pues, una de las metas que uno comienza a tener, sin duda, es, obviamente, que el matrimonio dure toda la vida, ¿no? Uno antes de hijos, pues, está fresco y uno está ahí porque está feliz, pero de pronto si no estoy feliz, pues, chao. Ya no es así para nada. Ya es, obviamente, vamos a tener un hogar, ¿no? Y una familia y ojalá por siempre. Y eso lo hace a uno tener que trabajar, tener que escuchar al cliente y Total. tener que entenderlo y tener que uno transformarse en una persona que escucha y que ayuda y que empareja las cosas, ¿no? Hay un momento muy difícil para los que todavía no han arrancado y son los primeros 6 meses. Los primeros 6 meses son brutales porque Y a uno lo quieren matar, la no, esposa. lo quieren asesinar porque uno es un huevón que no puede hacer nada. Y para la mujer es el periodo como más injusto de la vida, ¿no? Es como la lactancia, para las que quieran lactar, es una esclavitud, es lo más hermoso también del mundo, pero es una esclavitud, es una locura, las mamás son unas héroes, y sentirse que tienen que estar ahí y tal, y eso no lo puede hacer el huevón este que tengo al lado, y entonces ahí hay Mucha fricción, Y ahí lo que uno no entiende es, no, pues vení, yo ayudo con el bebé. No tienes que ayudar con el bebé, vos tienes que ayudar con la mamá. Tienes que ayudarla a ella de verdad a que esté bien porque ella está en un estrés y en un trabajo 10 veces más duro que el tuyo, ¿no? Entonces, esos 6 meses son duros. Y si se le suma que uno tuvo suerte que el bebé o la bebé no duerme bien, No, sí, ahí sí, chao. se sube mala dormida con todos estos ciclos. Sí, total, ahí sí una hay que bomba. tener a Wizard para que les dé tips. Es una bomba. O coach de parenting, de Totalmente. sleeping. Con el sueño, ¿cómo te fue? Con el sueño bien, la verdad tuvimos mucha suerte. Tuvimos mucha suerte con el sueño y con la salud, porque con la primera, con la segunda ya nos tocó una semanita en la clínica internada la chiquita y eso es muy duro. O sea, ahí sí no hay trabajo, ¿no? Ahí No sí existe. Sí. No existe. Y Camila está de testigo que está acá y una semana que Elena estuvo mala, chiquita, 4 meses, 3 meses. Sí, teníamos Es más, sí, teníamos charla ese día en Rockstar de algo. Ya. Y yo no, los tengo que, o sea, no me importa, me puede Sí, ser no, Simón, total, no me total. importa. Por ahí te escribí, pero sí, es muy duro. Muy Y duro. la impotencia es muy bravo. Bueno, vamos con preguntas por acá. ¿Quiere que le pase alguna? Sí, vaya pasándome, Cami. Entonces, Juan Sebastián está haciendo una pregunta en la que dice: ¿qué sienten que hicieron bien o mal ustedes para prepararse para ser papás mientras lideraban Rappi y Rockstar? Yo no hice nada para prepararme, la verdad. O sea, unos momenticos bacanos de piel con piel. O sea, mi rutina era piel con la bebé, con audífonos, escuchando audiobook de parenting. Y eso era como mi ratico para yo irme preparando, pero fue después de que naciera. Antes de que naciera no me preparé. Pues yo tampoco, yo creo que pues,
tenerlos grandecitos. Creo que eso fue la mejor decisión que, Sí. de verdad. Sí. Que ya también yo había quemado mucha cosa, ya había sido ese emprendedor que si tocaba trabajar 15 horas le metía y los sábados y los domingos. Y hoy ya, Eso ayuda mucho. Sí. como que ya quemé eso, no me sentía faltándole a nadie, por lo menos ese lado de obsesividad. Yo creo que no me sirvió de tanto, si soy honesto, pero yo soy súper como obsesivo con ciertas cosas y sobre todo estudiar, de entender. Y yo creo que todo, Camila se me burlaba, todos los días llegaba con un tip nuevo porque leía algo nuevo, hacía un cursito, leía sobre algo de parenting, cómo era la biología, la cosa, o sea, todo. Pero no sé si me ayudó, yo sí me traté de preparar, pero es que eso no, uno puede saber toda la biología, toda la ciencia que hay detrás y es una hueva de papá. O sea, entonces no sé si me ayudó, lo que sí por lo menos me ayudó la ansiedad y me ayudó un poquito a prepararme mentalmente. Se viene una cosa grande, pues, o sea, como estar muy enganchado con eso, pero de resto, pues no. Insisto, no es una hueva. A mí que sí me ha ayudado un poquito, mucho, es como pues estar observándome y buscando herramientas para mejorar eso. Entonces, en el jardín hablo mucho con la profesora cada vez que le pregunto, mira, me sirve mucho Wizard con todo el tiempo le estoy preguntando cómo manejar una pataleta. Cuando me contesta mal, me grita y no quiere algo, cómo hacerlo de una manera asertiva que esté construyendo algo que valga. Entonces, como pues, tratar de estar mirándose, para mí ha sido como la estrategia, más allá de prepararme antes. Creo que es como mirando, evaluándose, como intentar hacerlo mejor. Yo creo que eso es al final con lo que yo por lo menos me siento cómodo. Intentar hacerlo un poquito mejor y cagarla menos. Al final también seguro uno le dejará algún traumita a sus hijos. Seguro, sí. Pero pues intentar hacerlo cada día mejor. Ese es para mí como el mantra. Dani Hernández pregunta, ¿cómo manejan el renunciar a temas de sus emprendimientos si les ha pasado por priorizar tiempo de calidad con sus hijos? Y no sé si sientan que eso ha afectado el ambiente de crecimiento de su emprendimiento. Sí, yo creo que en mi caso uno se vuelve mucho más eficiente. Uno, si va a hacer reuniones donde le van a reportar cosas a uno, etcétera, pues ya uno hace las reuniones de 15 minutos en vez de 45. Mi agenda es un poquito rara hoy en día. Mi agenda solo tiene reuniones de 15 minutos y reuniones de 2 horas o más. Las de 2 horas o más son para pensar con el equipo y crear o resolver problemas. Y las de 15 minutos son las de reporting, que a uno se le va la vida de la gente mostrando un mundo de trabajo y uno no necesita ver tanto de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido uno trata de eliminar las cosas que no están moviendo la aguja y de sacar esos 20 minuticos y pellizcarlos para poder estar con los hijos, ¿no? También los hijos tienen su vida, ¿no? Van al jardín y van a clase de música y van a tal, o sea, no, tampoco es un tema de que uno tiene que ser ese helicopter dad o mom, ¿no? Y estar todo el día ahí, eso no es necesario. Lo importante es conectar, ¿no? Y sacar esos momentos de conexión. Sí, de acuerdo. Yo creo que a mí, no sé, creo que al principio me dio muy duro, como decía al principio en mi reflexión, me dio muy duro, me sentía muy culpable, sentía que estaba incumpliéndole a alguien, siempre. Y que si estaba dedicado a Rockstar en un viaje, entonces me sentía, estoy descuidando mi casa, yo quiero esto para el futuro, esto va a traer traumas, ¿no? Pues un viaje no, si uno lo hace consciente, pero me estaba todavía como acomodando. Pero sí me cambió mucho, yo regalaba mucho tiempo y me costaba mucho decir que no. Entonces me invitaban a un evento y bien, es que te necesito y tenía que decir que sí. Entonces yo me la pasaba trabajando para mucha gente, claro, como gratis, pues gratis en el sentido de diciendo sí, cosas que no me movían la aguja, cosas que no eran de pronto mi core y me tocó empezar a volverme mucho más estricto, incluso con las compañías de Rockstar mismas, que es, claro, no, pues hagamos un check-in y todos eran de una hora. Siempre han sido de una hora. Hoy en día, si tiene que durar 10 minutos, dura 10 minutos. Claro. Y si no hay un tema muy relevante, puedo en 2 semanas.
Claro. Yo antes era al servicio. Y claro, ya hay 75 compañías, entonces cada día se volvió más caótico y me tocó poner un límite como más radical. Y eso sí ha cambiado mucho mi relación con el equipo de Rockstar, con la comunidad. Me ha cambiado. Es como unas por otras. Yo sí he visto un efecto. Claro. Y que, pues, lo siento. O sea, a veces cuando me cuestiono digo, pues sí, pero es que no doy más, no puedo. Pero sí ha habido como un cambio grande. No ha sido como tan... Es cierto. Los emprendedores lo dicen. Listo. Fabiola pregunta, consejos para las mamás autónomas. Uno siente que solo nos critican y uno está trabajando para formarle un patrimonio, pero te estás perdiendo los mejores momentos de los hijos. Y si no trabajas, ¿qué les vas a dejar cuando sea grande? Para mí, como ese, hay miles de ejemplos. ¿Qué consejos nos pueden dar para no sentirnos así y no sentirnos culpables? Bueno, entonces aquí estamos en terreno de poco expertise, ¿no? Pero entonces, de lo que escucho, hay un tema, mejor dicho, uno de los retos más jodidos para las mamás es el tema de la culpa y de la duda y la culpa y ese sentir de que siempre están debiendo y eso puede ser, obviamente van a haber excepciones, pero casi que debe ser un tema, sin saber, debe ser un tema casi biológico para, pucha, atender a tu bebé, ¿no? Hace 200.000 años. Hoy en día, pues, uno se organiza, ¿no? Y uno tiene ayudas, y uno tiene a la suegra, o a la abuela, o a la niñera, o al papá, o al que sea, ¿no? Entonces, hay que... Por mi lado, obviamente, no sé, yo trato de ser muy práctico, ¿no? Las cosas que puede hacer otra persona y que yo no agrego un valor especial, esas cosas a mí no me dan guilt. Entonces, por ejemplo, dormir a mi bebé de 3 meses, si lo puede hacer otra persona, maravilloso. Si no hay nadie más, pues lo hago yo. Pero si lo puede hacer otra persona, maravilloso, porque no, esa bebé a los 3 meses, yo por lo menos creo que no va a tener ni idea quién la durmió esa noche. Entonces yo no estoy agregando, y yo no soy especialmente bueno para dormirla versus otra persona, ¿no? Entonces hay que tratar de ser un poquito práctico, hay que quitarse esa culpa y hay que volver a esos principios de quién quiero ser para mis hijos. Y yo sí creo que los hijos van a valorar mucho más a una mamá emprendedora que hizo sacrificios, que los sacó adelante, que les dio ejemplo berraco. Yo veo esas relaciones mamá-hijo de mamás emprendedoras y los hijos las voltean a ver como si fueran unas heroínas. Total. Yo no veo reclamos, yo no veo nada de eso. Obviamente tiene que estar complementado con los ratos que sí están presentes, ser pues la cosa más maravillosa del mundo, ¿no? Que obviamente eso les va a salir natural. Pero traten de quitarse la culpa porque esa duda para todo, para emprender, para ser papás, eso lo mata, ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo. Y hay una cosa que a mí me ha pasado muy bonita con Elena y es que a mí me ha dado con mi esposa como unas ganas más grandes de apoyarla y que le vaya bien, porque Total. a mí siempre pienso en el impacto que Elena ve a su mamá romperla. Va a ser mucho más grande que el trauma que si se quedó porque tuvo un viaje y se quedó solo conmigo y no se va a acordar. Solo va a ver a su mamá y la va a ver bien, la va a ver y con orgullo y va a romper un techo y va a decir sí se puede, que es lo que yo creo que pues, yo siento una responsabilidad de tener una hija de eso, de ayudar en la crianza que nazca con ganas de comerse el mundo y sin techos. Total. Entonces a mí eso, y creo que algo que me dijo algún día mi psicóloga fue, piensen si Elena quiere más a un papá que le cumpla a su cabeza todo lo que supuestamente debe hacer, o un papá feliz y desarrollado y de verdad pleno de está desarrollando todas las partes de su vida, el emprendimiento, su vida profesional y está sintiendo como un equilibrio. Y al final es sí, no, yo creo que uno va a ser mucho mejor papá y los hijos van a vivir mucho mejor si uno está desarrollando su potencial en todas las áreas de su vida.
diferente a que si nunca pude emprender porque tenía un hijo, y también eso es generarle culpa también, siento yo. Total. Que no me parece sano, incluso con la mejor intención. Creo que puede generar cargas que no son de ellos. Y como una cuñita aparte, que yo creo que esos miedos, generalmente, yo descubrí que tienen que ver mucho con el egoísmo y tienen que ver mucho con uno verse como un héroe y como un indispensable en la vida de los niños, que incluso siendo niños, uno también tiene que confiar que ellos pueden lidiar con las cosas y entender y reponerse. Uno no tiene que protegerlos de cómo es la vida, que los papás a veces viajan, que los papás trabajan y a veces tienen que llegar un poquito tarde. No quiere decir abandono, que ellos también creo que tienen que ser capaces y desarrollar la capacidad de entender que hay un otro y que el otro también tiene una vida. Creo que a mí me parece que uno a veces como que esa visión me pasaba a mí, como que uno los incapacita de niños. A mí me pasaba mucho con, no, ¿y qué le voy a dejar a Elena? No sé, ella se va a poder defender sola. Total. Si Rockstar se quiebra y termina valiendo 0, pues Elena va a poder. Total. Seguramente va a tener las capacidades, uno no las puede como, pues a esa conclusión llegué como menospreciar mentalmente en la cabeza de uno, porque pues, al final estamos intentando criar personas capaces, evolucionadas y demás. Bueno. Felipe Vélez pregunta, entiendo que emprendieron primero y luego tuvieron hijos. ¿Creen que hubiera sido diferente el resultado de sus empresas si primero hubieran sido los hijos y después sus empresas? Sí, buena pregunta y difícil contestar. Por lo menos hubiera sido mucho más duro, eso sí, sin duda. Creo que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con vos de, bueno, tener a los hijos más tardecito. Yo siempre decía, primero tengo que terminar de criarme a mí mismo para después poder criar a alguien, ¿no? Y uno se demora en criarse a uno mismo, ¿no? Entonces, esa madurez ayuda, sin duda. Y también ayuda a la juventud para meterle 18 horas al día. Entonces, en mi caso, yo creo que tuve suerte y recomendaría eso un poquito. Al mismo tiempo, la gente que no tiene hijos muchas veces está tomando la decisión de no tener hijos con información absolutamente incompleta, ¿no? Cuando nació Emilia, yo dije, pucha, hubiera sabido lo que era esto y hubiera tenido hijos hace rato, que es la cosa más espectacular del mundo. Entonces, también la vida, entonces, pues, obviamente, si uno pudiera acomodar todo perfecto en la vida, pues sí, arranquen el startup y después tengan hijos, pero si no, pues muéstrenle a sus hijos que son emprendedores y que no son víctimas y salgan adelante, ¿no? Sí, yo creo que hubiera de pronto cambiado, pero no sé si para bien o para mal. O sea, hubiera cambiado, pues la dedicación de tiempo hubiera sido diferente. De pronto hubiera sido desde más pequeño, más maduro, y hubiera optimizado mi tiempo desde más pequeño, más joven, desde el inicio. Pues saber cómo hubiera salido es muy difícil y pues creo que uno al final no gana nada porque ya pasó así. Lo que sí creo es que obviamente que le va a cambiar a uno las prioridades y la lista de prioridades, y yo sí creo que la gente, por ejemplo, que emprende y que llega a Rockstar, que conozco, que llega en otros estados, momentos de la vida más maduros, pues también tienen otro nivel de responsabilidades y probablemente uno no puede asumir unos riesgos tan grandes si no tiene algunos temas resueltos, por ejemplo, el económico. Yo hubiera pensado mucho en ese momento. Yo empecé con Rockstar y yo no tenía un peso, o sea, pero tampoco comía un peso, o sea, no necesitaba, claro. No tenía nada. Entonces al final, pues si fracasaba, mi costo era yo mismo y me iba a la casa de mi familia y vivía allá y como que no tenía riesgo. Hoy digo, uy, no, esperé, hoy sí tengo unos riesgos, hoy sí es emprendedor primera vez con nada, sí, claro. Sí es duro. Al mismo tiempo también, de nuevo hipótesis, pero tener a los hijos ahí y uno tener que darle las oportunidades que necesitan, pues puede ser una gasolina. Sí. Es que, de nuevo, el arte de emprender es controlar la narrativa de la mente y decir, lo que tengo en este momento es lo que me va a hacer exitoso.
gracias a estas dificultades es que yo voy a ser exitoso. Sí, yo creo que es ese convencimiento a pesar de cualquier cosa, coger motivación de cualquier... Sí, sí. Sí. Yo creo que el resultado puede ser el mismo Sí, total. si uno se lo sabe asumir y contar bien. Como que lo coja como energía y no como peso. Sí. De acuerdo. Esta pregunta está bien personal. Luis dice, los traumas, cosas sin resolver personales del pasado, ¿consideran que ahora como padres están permeando en la crianza de sus hijos? Sin duda, sin duda. Yo creo que es tratar de, pues, de nuevo, de ir madurando e ir pudiendo uno ver sus traumas. Yo creo que todos tenemos una parte muy linda y una parte muy oscura, ¿no? Y lo que va ayudando en la vida es aceptar las dos partes, poderlas ver y seguir creciendo, ¿no? Uno, si no las acepta y no las ve, pues primero que todo se hace loco y todo el mundo las ve menos uno. Y después a tus hijos que cuando las ves te enloqueces, ¿no? Porque uno cuando ve sus errores en otra persona, pues un buen dicho es, cada vez que te emputa algo de alguien, es que lo ese es ves tu en ti, reflejo, sí. ¿no? Entonces, yo creo que ese entendimiento del ego y poder apartar el ego de uno, por ejemplo, Emilia, mi hija mayor, tiene 2 años y medio y es una emperatriz, ¿no? Es una dictadora. Entonces, pues de vez en cuando hay que recordarle quién manda en la casa, ¿no? Pero, O sea, se chocan. Sí, no, es una locura. Pero de vez en cuando está haciendo algo mal, la estoy regañando y entonces toca recordarle, "Ay, Emilia, ¿quién es el que manda en esta casa?" Y dice, yo. Y dice, entonces, o sea, es una locura. Entonces, en ese momento si uno responde con su ego, pues, sos una hueva, ¿no? Entonces tenés que dejar tu ego al lado y pues aprender mucho, ser muy curioso, hacer muchas preguntas a Wizard y entender otras estrategias para eso. Obviamente también, para cerrar, yo creo que hay que tener muy en cuenta cuáles son las cosas. Nosotros con mi esposa nos sentamos a hacer así como nacen los valores o los principios de la compañía, cuáles son los valores de nuestra familia. Entonces, nosotros, por ejemplo, saludamos a cualquier persona en la calle o al vicepresidente o al portero, al que sea, igualito, porque pues, son igualitos. Y eso queremos que lo aprenda las niñas. Y uno se equivoca, ¿no? Entonces uno le dice saludar, pues no es por ahí, ¿no? Es por el ejemplo y es por poco a poco que ella vaya viendo, es chévere saludar. Entonces hay que como todo en la vida, tener claro uno a dónde quiere llegar y pues empujar esos valores bonitos. Creo que eso y tener el ego on check, creo que ayuda. Sí, completamente. Yo, digamos que solo adicionaría que pues todos tenemos traumas. Creo que el hecho de trabajarlos, de pronto de ir a terapia, tener ayuda, verse a uno mismo, como no ser irresponsable, no ser consciente que uno los tiene y no trabajarlos, Total. pues ya está solucionando un problema de no ser tan víctima, que como que no se vea tanto reflejado en los hijos. Seguramente se ve reflejado de alguna manera. Yo lo que creo ahí es que pues tener la tranquilidad, a mí me da tranquilidad que yo, o sea, para mí parte de la canasta familiar es psicólogo. Sí. Y llevo 12 años con una psicóloga que aparte la recomiendo a todo el mundo. Yo creo que ella tiene una lista de referidos porque todo el mundo va. Y llevo 12 años y no paro, y para mí es fundamental para sentirme bien y tratar de no ser víctima de por ahí lo que le duele a uno, de lo que pasó, de lo que está. Pero pues seguro sí, Elena tendrá algún trauma o traumilla o alguna característica gracias a un trauma mío, pues seguro, o sea, eso sí. Total. Y de pronto, o sea, no soy experto en traumas, pero de lo que he leído, los traumas, muchos de ellos vienen por no sentirse amado o por el amor ser condicional, ¿no? A cierto comportamiento, etc. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para que no tengan traumas es que sientan amor incondicional, punto. Eso sí, hay que llenarlos de eso.
Y después lo segundo es tener, por lo menos a esta edad, los 2 añitos, cosas así, es que tengan 3 reglas. Entonces, por ejemplo, Emilia no puede salir de su cuarto con el chupo. Y le encantan los chupos y le pusimos una cinta pegante en la puerta de su cuarto. Ya no puede salir. Y de vez en cuando como que da 2 pasitos más con el chupo y ella misma dice, ¡ay! Y corre y lo deja. Entonces es muy juiciosa como en 3, 4 cosas. En las otras es un desastre y cero juiciosa. Pero ahí va, ¿no? Va entendiendo la disciplina. Y también uno ve que cosas, por ejemplo, yo soy hiper competitivo y yo creía que eso era algún trauma que yo tenía porque soy hiper competitivo. Y en estos días Emilia tiene un primito que se llama Martín, de la misma edad, iban montando bicicleta, y 2 añitos y medio, y Emilia le dice, hagamos una carrera. Hacen una carrera, Martín iba en un triciclo ahí que no andaba nada, Emilia en una bicicleta, se lo comió, se baja y comienza a señalarlo y decirle, te gané, no, que una maravilla. Entonces, pues ya estoy tranquilo, eso no son traumas, son genes, de pronto no era un trauma. Entonces, pues también ellos van a tener, o sea, la genética es jodida. Emilia, por ejemplo, es súper inflexible y eso es difícil. O sea, esa es una de las cosas que, o sea, más opuestas a la felicidad, ¿no? Si uno no es flexible, pues uno no es feliz. Y esa parte va a ser dura, pero es cero trauma, es absolutamente su genética. Entonces, pues, uno tiene que irla llevando con tiempo y con mucho amor. Y sí, en últimas, es criar personas nobles, de buen corazón. Ese es el reto. Y emprendedores. Seguro, sí, y sobre todo, siempre con ayuda. Yo creo que siempre con ayuda. Y siempre estar uno evaluándose y que ellos tengan ayuda. Como buscar herramientas para hacerlo un poquito mejor y no ser como tan víctima de los lados que no son tan buenos de uno, sino tenerlos como en el ego. Bueno, existe, sí, pero tenerlo como controladito, no ser víctima de... Y eso creo que ayuda muchísimo y es por lo menos como yo lo veo, como me siento cómodo con eso. Total. Bueno, yo creo que vamos con la última pregunta, como para que ya van a ser las 8. Sebastián Moreno pregunta, ¿cómo ha cambiado su nivel de exigencia con empleados, también padres o madres? Cuando piden permisos por enfermedades, colegios, similares, ¿siguen igual? ¿Sienten que el performance es menor? Buena pregunta. Entonces, la exigencia es absolutamente igual. En Rappi nunca hemos tenido, en Rappi siempre hemos sido muy libres todos, ¿no? Trabajamos infinito, las metas son durísimas, pero nadie pide permiso. En Rappi ni siquiera se pide permiso para vacaciones. O sea, la gente que me reporta me cuenta que se va de vacaciones y nunca tienen que pedir permiso. Entonces creo que ese es, obviamente, para nosotros nos funciona bien, es un balance en el sentido de, más que un balance, es una responsabilidad de que tienes que cumplir con todo, tienes que romperla y obviamente sí, para estar bien necesitas ir a una cita médica o tomarte un día o lo que sea, pues no perdas tiempo en la estrategia de cómo convencer al jefe, tómate el día y más bien recuperarlo el sábado del trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces eso nos ha funcionado bien. Sí, yo creo que se ha cambiado por lo menos mi expectativa sobre la gente, porque como ahora intento ser más eficiente y tengo como mantra como cambiar ciertas cosas, de exigirme más a mí en ciertas vainas, también siento que he cambiado muchísimo la forma en que también lo que espero de los otros, pues para que yo pueda hacerlo. Claro. Sí, ha cambiado mucho. Yo creo que trabajar conmigo en equipo hace 3 años era extremadamente diferente a cómo es hoy trabajar. Y yo creo que los que han vivido esa transición de pronto sintieron mucho el cambio, lo Sí. resintieron también, como algo cambió en este tipo, en el comportamiento, en los métodos, en los tiempos. Antes yo podía sentarme, si alguien llegaba como con apasionamiento, como con preguntas, como con ganas, yo me podía gastar 3 horas si veía el tiempo Claro. y atrasar mis cosas. Hoy en día no lo hago. Claro. Entonces, Pero también de pronto para complementar,
también ahí uno no puede, mejor dicho, en algunos de los que ya vamos a cumplir 10 años en Rappi este agosto, y algunos de los que llevamos 10 años, digamos que ya hemos pasado por bootcamp 5 veces, ¿no? Entonces ya algunos, y es normal, o sea, yo escuché esto de Jeff Bezos hace unos años y yo decía, ¿qué le pasó a este man? Y él decía, llego a la oficina a las 10 de la mañana y mi trabajo es tomar 5 decisiones, punto. Y yo ya no estoy trabajando en el día a día, sino que estoy trabajando en el quarter de aquí a 2 años o 3 años, ¿no? Eso es Jeff Bezos, Amazon, obviamente cero Rappi en ese momento. Pero lo que sí entendí, y lo mismo que dice Bill Gates, ¿no? Bill Gates dice, los 20 son para no tomarte un solo día de vacaciones. Los 30 te puedes tomar el fin de semana. Y los 40 comenzar a viajar lo que te dé la gana, y los 50 retírate, ¿no? Yo sí creo eso de la vida. Obviamente no todo sale perfecto, pero los 20 son para hacerse matar, los 30 son los años más productivos de la vida, los 40 comienza a bajarle, ¿no? Y entonces, yo digamos que tengo como un conflicto interno, porque yo siempre he sido el líder que da ejemplo. Si mi equipo se necesitaba quedar hasta las 3 de la mañana haciendo algo que un modelo, lo que sea, yo ni siquiera podía ayudar ahí, igual me quedaba hasta las 3 de la mañana diciendo, aquí estoy con ustedes. Ahora, por mi hija, y también porque ya estoy viejo y no tengo ese nivel de energía, algunas veces no. Y entonces comienzo a decir, puta, si no lo hago yo, no se lo puedo exigir. Y ahí sí me cago la cultura en la empresa. Entonces lo que estamos tratando de hacer en Rappi es, vengan, ustedes hagan el bootcamp, ustedes pasen por esos 10 años, y sí, algunos cargos de liderazgo donde ustedes van a llegar, pues van a ser un poquito más estratégicos, van a ser más de pensar, más tal, pero no puedo cambiar por mi guilt de no estar dando ejemplo. No puedo cambiar la cultura de alguien de 25 años de Rappi, que lo mejor que puedo hacer por esa persona es exigirle y hacerlo pasar por el infierno para que sea grande, ¿no? Entonces, eso, digamos que lo estamos tratando de llevar, pero sí, es nuestra responsabilidad seguir exigiendo. Sí, yo creo que sí cambia un montón, porque uno, pues la energía, yo creo que la energía y ahí sí cuando uno hace la balanza de que prefiero la rumba o estar con mi hija, uno también empieza pues quedarme viéndolos hacer, por el ejemplo, un modelo Claro, versus ir a acostar a mi hija, pues Sí. ya uno dice, antes de pronto uno pues también sentía que no hacía gran diferencia en la casa si estaba o no estaba, Claro. nadie le cambiaba, entonces sí cambiaba, a mí me ha cambiado un montón y en Rockstar que es mucho de comunidad, de mucho networking, de mucha cosa, de mucha... Hay de cosas que digo, no, yo a esta comida no voy a ir porque no quiero comer por fuera de mi casa 3 noches seguidas, o 2, entonces soy más... Yo creo que la gente sí lo ha sentido y es un poquito como hemos empezado a cambiar el mensaje de, bueno, no podemos ir todos para todos lados, Claro. nos vamos a quemar, hoy le toca a usted, nos dividimos estratégicamente, o es el mensaje que he intentado mandar, no sé si haya funcionado. Pues... Si quieren, Sí. ¿alcanzamos a hacer una más? Sí, amor. Sí. Está bien. La última pregunta. Preguntan, ¿sienten que desde que son papás, como founders, tienen más aversión al riesgo? ¿Les da más miedo tomar algunas decisiones que antes no? Entonces, vengan, les he hecho una historia. Entonces, hace algo así como un año, ya tenía mi primera hija y estábamos pasando por un momento súper duro en Rappi, infinito riesgo, etc. Y como que había tenido una charla el día anterior, la noche anterior, etc. Y me habían más o menos como llevado a pensar, pucha, mira, tenemos que bajarle duro al riesgo aquí, y también, digamos que esas decisiones iban a ponérmela más fácil a mí también como persona, estar como tranquilo, ¿no? Y yo estaba en un momento duro, etcétera, literal tenía un Excel, estaba haciendo como cuentas, y en ese momento llegó mi esposa con mi hija mayor y me dieron, bueno, la sorpresita, mejor dicho, está embarazada.
Entonces, lo que sea, nos abrazamos, tal, y después volví a entrar a mi oficina y me acuerdo que lo que hice fue coger el computador en donde estaba haciendo este plan como de menos riesgo, lo cerré y lo que pensé fue, Fernanda, que así se llama mi hija, o mi hija, no se merece, o sea, se merece un mejor papá. Y un mejor papá es un papá que lo va a apostar y va a apostar en lo que cree y se va a arriesgar, y si no sale, pues le contaré la historia a Fernanda con mucho orgullo, y esa es la persona que quiero ser, ¿no? Entonces, yo creo que el único riesgo que no se puede tomar es el riesgo de volverse una persona mediocre, o el riesgo de volverse una persona que no son ustedes de verdad, ¿no? De sacrificar su esencia. Ese es el único riesgo. Eso es lo que decías vos. Pucha, no va a ser tan feliz tu hija ni tan bien educada por un papá que no esté lleno, Frustrado. ¿no? Frustrado, o mediocre, o que le tocó transarse para poder tener una platica por una finca. Por tu carajo la finca y por tu carajo el carro. Importa qué tipo de persona sos, ¿no? Y bueno, esa historia, mejor dicho, espero que todo funcione, espero poder comprar el carro, pero creo que, mejor dicho, me dio mucha claridad, y creo que hay que utilizar los hijos para forzarse uno a volverse esa mejor versión, porque uno sin hijos pues se va volviendo hedonista, se va volviendo tranquilo. Con hijos la vara es más alta de quién tenés que ser. Sí, completamente de acuerdo. A mí que sí me pasó, que me hizo pensar mucho más en mis finanzas personales. O sea, como tomármelo mucho más en serio cuando estábamos casados, pero sí. O cuando estaba solo, pues pensaba, pero como que todo lo veía a futuro. No sentía necesidad de tener nada. Como en cash, pues, entonces, pues, apostaba. O sea, cuando ya me casé, aparte que mi esposa tiene un hijo, entonces nosotros somos 4, ya me empezó a cambiar mucho el mindset de, no, bueno, hay que sembrar un poquito. Y me empecé a dar cuenta que yo estaba súper jugado con el Venture Capital, o sea, todo estaba en Venture Capital. Entonces la crisis, por ejemplo, el Venture Capital en el mundo me hizo pensar, yo pues tampoco, o sea, yo no soy de los del 3% en Venture Capital, creo que es muy poquito, evidentemente, pero pues tampoco el 95%. Tengo que empezar a pensar de esta manera, y eso me hizo empezar a tomar otras decisiones, pero con calma, ¿no? Bueno, pues empecemos a ahorrar y a meter en otro tipo de cosas, empecemos a una partecita del salario ya no, sino para un fondito, para un ETF, o sea, alguna cosa como diferente, me hizo cambiar mucho como eso. Y ya Elena sí me hizo, bueno, espere que las cosas ya ahora sí somos una familia, somos 4, ¿qué hacemos? O sea, lo que me hizo cambiar fue un poquito la mentalidad de, ya aposté 10 años en el emprendimiento, en Venture Capital, arriesgado, todo o nada, porque eso es binario, eso es o le pegas o esto fue la peor inversión de tu vida. Y ya creo que puedo cambiar un poquito el mindset de, ya sembré esto, voy a seguir jugándolo como de esa manera, pero como en mis finanzas personales tengo que empezar a pensar más en cosas más estables, pero más como esa responsabilidad, no que me haya cambiado la aversión al riesgo, porque yo no quisiera hacer otra cosa. A mí me pasó una cosa que creo que nunca lo he hablado mucho, y es que a mí me llegó una súper oferta de trabajo. Y fue la primera vez que me lo pensé, no, había pasado una vez que me lo pensé serio, y de verdad casi digo, ¿será que? Y esa vez me lo pensé y dije, no, ¿será que es el momento pues de madurar, pues, y pensar? Y dije, no, terminé muy rápidamente diciendo, no, pues es que la verdad es que, pues, yo quiero que Elena se sienta orgullosa, y para mí siempre construir una compañía ha sido yo siempre he querido construir compañías que duren 30, 40 años y que existan, que sigan creciendo. Y a mí me gustaría como no sé, por amor propio, por orgullo, no sé, sea lo que haga Elena,
y como sea, que a los 25 años cuando esté decidiendo su futuro profesional, exista la compañía y ella pueda decir, sigo o hago otra cosa y mi papá es un huevón. Para mí eso me da mucho más, no sé, soy mucho más yo y estaría mucho menos frustrado. Así fracasara en el intento y pues le cuento la historia de cómo fracasé 5 compañías mientras ella creció. Pero eso es mucho más yo. Y entonces, pues yo creo que a mí no me cambió. Me hizo empezar a mitigar un poquito los riesgos financieros, eso sí, como empezar a tener 2 bolsillos, no solamente uno. Pero de resto no. Creo que me hizo cuestionarme y llegar a un punto donde, no, yo lo que necesito darle a ella es un mensaje de coherencia, porque también me gustaría que ella, pues, se sienta libre de hacer lo que de verdad siente. Y si uno mismo desde la crianza y desde las decisiones que toma, pues lo hace al contrario, pues el mensaje igual no es coherente. En cambio, creo que el mensaje o la fuerza que ella va a tener el día que tenga que tomar una decisión radical de qué quiere hacer, lo que siente o lo que piensa, pues creo que se va a acordar mucho más de su papá, siguiendo lo que quiere, su visión, lo que le llena, y de su mamá, que si yo tomara decisiones racionales. Total. Como súper basado en las finanzas. Entonces creo que sí, para mí es... Les dejo una recomendación de invitado que puede aportar muchísimo más que los que tenemos hijos chiquitos. Y es Hernando, el de Movi. Tiene una familia hermosa, ya están grandes los hijos y son unos cracks, entonces ya se sabe que lo hizo bien, mejor dicho. Y él tiene un mundo de perlas muy bacanas, pero una de ellas es la responsabilidad que tenés como papá es frustrar a tus hijos y a la vez amarlos profundamente, pero es frustrarlos más que el resto de la gente para que construyan ese callo. Entonces se puede ser un buen invitado para otro capítulo de esto. Totalmente. Bueno, yo quiero contarles rápidamente, esto es una comunidad, lo que queremos hacer es hacer diferentes tipos de espacios. Los espacios que queremos hacer muchas veces van a ser con invitados, pues gente que admiramos y que sabemos que también está pasando por lo mismo y la verdad esto es súper normal, como normalizar esto y que aprendamos juntos, pero también traerles herramientas, también traerles en algún momento coaches, gente experta que nos enseñe algunas cosas de cómo lidiar, pero que como comunidad vayamos construyendo. Les vamos a mandar un correo un poquito para que nos cuenten cómo les parece, qué sugerencias ven, qué temas quieren trabajar y empecemos a construir esto. Y obviamente de la mano de Wizard, que es, digamos, tiene expertos, está creado por gente experta, saben de este tema de parenting, de cómo lidiar con los problemas de los niños, de las berrinches, de las pataletas, de los problemas de sueño y todo lo demás, pues de la mano de ellos ir trayendo expertos que nos enseñen un poquito más, que podamos aprender, también invitados, charlas, conversaciones, vamos a cambiar formatos, este fue el de lanzamiento, era especial el invitado, entonces pues gracias por acompañarnos, denos mucho feedback, acompáñenos en esta comunidad, la idea es que aprendamos juntos y bueno, los dejamos hoy por hoy, yo creo que ya es hora, gracias Simón, gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias. Y de verdad, súper valioso tu experiencia, tu feedback, la honestidad, gracias por esa apertura, porque en realidad hablar de esto, pues yo no sé, pero por lo menos uno sale como liberado, como tranquilo. Entonces, muchísimas gracias y a todos pues nos vemos pronto. A ustedes. Chao.